Muy buenos días, mi nombre es Michael Mateos. Mi proyecto de tesis consiste en adaptabilidad constructiva, prototipo técnico constructivo para la vivienda de emergencia en desastres naturales por sismo y precipitaciones altas. La pregunta de investigación es, ¿cómo se puede adaptar la vivienda de emergencia a desastres naturales por sismos y precipitaciones altas desde un mismo prototipo técnico constructivo? Y el objetivo principal es crear un prototipo técnico constructivo para la vivienda de emergencia, adaptable a desastres naturales por sismo y precipitaciones altas. A continuación, el primer objetivo es definir qué es la vivienda de emergencia e identificar qué es la construcción adaptable y cómo por medio de sus características teóricas y prácticas aplicarlas en un prototipo constructivo para generar una arquitectura más eficaz y sostenible. Las calamidades y desastres naturales son ocasionados por las acciones de la naturaleza y ocasionan un deterioro del ambiente y de la memoria cultural de un lugar a causa de desplazamientos y destrucciones de las estructuras habitables. Colombia es un país vulnerable por su configuración morfológica propensa a los desastres y a una sociedad susceptible a sufrir diferentes fenómenos naturales y antrópicos. Es por esto que el hábitat transitorio nos ayuda a determinar las necesidades de alojamiento provisional y nacen de la sostenibilidad, accesibilidad y calidad de vida, y con esto genera una solución para la vivienda temporal. El hábitat transitorio o alojamiento provisional es donde el espacio son dimensiones del hábitat, que se unen en una situación de emergencia por casos de desastres naturales. Se caracteriza especialmente en la vivienda y se enfoca en la comprensión de la arquitectura y la técnica. Es entonces el hábitat la ocupación de un lugar en una estructura física, que puede cambiar muy rápidamente, pero aún así se conserva su identidad durante cierto tiempo. Estos conceptos se ligan directamente a la vivienda de emergencia. Es un espacio que funciona como un refugio temporal, que es un sistema de alojamiento transitorio que suple de manera rápida, flexible y adaptable las necesidades primarias del hábitat a las poblaciones afectadas frente a circunstancias adversas. Este busca ser trascendente por medio de la materialidad, el reconocimiento y de una forma u otra la permanencia en el tiempo. Se le cataloga como una arquitectura efímera. La adaptabilidad se define actualmente como el espacio arquitectónico capaz de responder fácilmente a diferentes funciones, modelos, usos y necesidades específicas. Está basada en el uso y la función. Y al hablar de adaptabilidad, debemos hablar también de la construcción adaptable, que permite el cambio de las estructuras, es decir, la posibilidad de cambio de un edificio o que una parte de él pueda desmembrarse, y esto se define en cuatro conceptos. El primero, conformabilidad, cambio de la forma. El segundo, la movilidad, que es el cambio de lugar o la posición. Vemos el tercero como la planificación del periodo útil, un tiempo es específico. Y la amplitud, la modificación de un espacio cubierto o el espacio interior de la construcción como tal. Como es en el caso del arquitecto Buckminster Fuller, que es un arquitecto filósofo y es el creador de la casa Dimaxio. En 1920, Fuller pretende construir una vivienda autónoma unifamiliar sostenible. Aunque nunca se construyó, el diseño de Dimaxio aparece como una visión del futuro e innovaciones influyentes en la prefabricación y la sostenibilidad de la vivienda. De haberse logrado su construcción, se pretendía ser producida en masa, luego envasada e enviada a todo el mundo. Esa era la visión de Fuller. Su forma es de hexágono y fue diseñada para resistir tormentas y terremotos. Vemos desde acá que ya fue pensada como una arquitectura de emergencia. Cuenta con un pilar en todo el centro que sirve de apoyo central para los cables que se suspenden de él. En su núcleo central se concentraron los servicios públicos con el fin de poder dejar los espacios exteriores adaptables y modulares. La casa fue pensada con el fin de que los inquilinos o el usuario generaran una adaptabilidad, con la facilidad de poder transformar sus espacios de acuerdo a sus necesidades. Como se ve en este ejemplo, la adaptabilidad viene de tiempos remotos, siendo utilizada en diseños arquitectónicos. La casa de Dimaxio fue pensada para transportarse por vía aérea. Tenemos que ver que es una casa que tenía un área de 100 metros cuadrados, o sea, lo que significa que era de grandes dimensiones. Aparte de eso, pesaba aproximadamente 6 toneladas. Siempre vemos que la adaptabilidad se ha contemplado desde hace mucho tiempo en variedad de proyectos arquitectónicos y que la adaptabilidad arquitectónica es una manera diferente de habitar y una constante a través del tiempo. Se puede concluir que esta arquitectura se precisa con exactitud en circunstancias de emergencia, donde se resulta muy útil debido a sus amplias características, ya que es posible un montaje mucho más rápido, aparte de ciertos elementos que se transforman y que posteriormente pueden ser reutilizables.
Por eso, aún así, la vivienda de emergencia son dos los elementos que la componen, o dos elementos que se entrelazan entre ellos. El primero, que ya hablamos, es la arquitectura adaptable, que como decía anteriormente, es una arquitectura basada en el uso y la función. Por otro lado, tenemos arquitectura flexible, que se enfoca en la forma y la técnica. La investigación de estos dos enfoques se hace con el fin de poder aprovechar las tecnologías actuales e implementarlas en prototipos como constructivos que puedan adaptarse a diferentes condiciones ambientales o físicas, que el contexto o el usuario demanden. Ya sabemos los tipos de adaptabilidad de un objeto arquitectónico puede adquirir. Es necesario definir qué es la arquitectura flexible. La arquitectura flexible se tiene como la posibilidad de generar transformaciones en algún objeto arquitectónico. Este debe dejar de ser un elemento estático, rígido y eterno para convertirse y seguir adaptándose y ser configurado de una forma técnica por medio de sustituir, quitar o ampliar los elementos que se configuren. Deja de ser estático, rígido y eterno. Dichas transformaciones se dan a partir de los diferentes usos o diferentes condiciones físicas. La arquitectura flexible, debido a varios autores, se define y aplica en esa arquitectura. Tenemos a Robert, que es en su libro Flexible, Arquitectura que integra el cambio, que plantea 4 categorías de flexibilidad y las define en adaptar, en transformar, en desplazar e interactuar. ¿Sí? Al analizar otros autores que investigan esa arquitectura, vemos que estas categorías se repiten o son muy similares entre ellos. En términos más generales, la arquitectura flexible la podemos clasificar como portable, posibilidad de transportar, desplazar, mover, aportar el objeto arquitectónico por cualquier método. Adaptable, que este concepto se liga a la multifuncionalidad, capacidad de contener diferentes usos o poder cambiarlo con facilidad. Pues tenemos también transformable, posibilidad de generar un cambio físico en el objeto, y automática, aplicar las tecnologías para generar un vínculo entre el usuario y el objeto arquitectónico. Al estudiar y definir estos principios sobre la arquitectura adaptable y la arquitectura flexible que guían esta tesis, podemos concluir cómo a través de estos principios se puede dar solución para la producción de prototipos constructivos en la elaboración de viviendas de emergencia, de cómo por medio de estos enfoques se evidencia y que están ligados el uno con el otro, que por medio de la arquitectura adaptable basada en el uso y la función se pueden buscar soluciones para brindar prototipos constructivos que se adapten a diferentes desastres naturales presentados en Colombia y que funcionen en diferentes topografías presentadas en el territorio. La aplicación de la arquitectura flexible está enfocada en la forma y la técnica, ¿sí? Esta es portable, adaptable, transformable o automática. Cuando hablamos de la vivienda de emergencia, hablamos del hábitat temporal, construcción rápida, reutilizable, materiales resistentes y económicos. Y cuando hablamos de la arquitectura flexible, hablamos del uso y la función, que es el cambio de la forma, el cambio de lugar, un tiempo específico y un espacio cubierto. Vemos cómo estos tres se unen, nos arroja las pautas para empezar a elaborar ese prototipo técnico constructivo que tenga estos tres factores. Por razón, el siguiente punto a tratar consiste en segundo ítem o el segundo objetivo, es estudiar y definir posibles escenarios de acción para la implementación de prototipos constructivos que den respuesta a diferentes condiciones topográficas y diferentes situaciones de emergencia como los sismos y las precipitaciones altas. Cuando hablamos de los desastres naturales, son eventos que se dan a nivel mundial, los cuales algunos son predecibles, algunos no. Entre esos eventos encontramos que los que ocurren con mayor constancia son las inundaciones y terremotos, y entre los países más afectados encontramos a Chile, a India y a Pakistán. Aunque Colombia no es considerado un país de alto riesgo de desastres naturales, el 86% está en amenaza sísmica, sufrimos. O sea, la población de Colombia sufre, el 86% sufre amenaza sísmica, el 31% de movimientos de tierra y el 28% de inundaciones. Esto nos deja consecuencias de pérdida de vivienda a más de 1 millón de damnificados. Es ahí donde entra el arquitecto y es ahí donde entra esta tesis, en elaborar y contrastar viviendas que perdemos, esas familias que quedan vulnerables, y cómo entrar con la construcción de estos prototipos y poder brindarles una solución rápida, eficaz y que se adapte a esas necesidades que necesitan estas familias. Los desastres se representan con concurrencia debido a que Colombia se encuentra posicionado en el trópico húmedo, ¿sí? Entonces, por lo cual tiene un alto porcentaje de actividad sísmica en la Amazonía, en la Orinoquía y en la mayor parte del Caribe. Y en la zona andina
con altas y frecuentes lluvias, dejando atrás problemas de infraestructura y siendo la vivienda la más afectada. En estas zonas se evidencia que su topografía varía en las diferentes zonas que representan su fenómeno. Entonces, por un lado tenemos la topografía montañosa, principalmente en la zona andina y la parte de la Orinoquía, y por otro lado la topografía llana, que está en la región de la Amazonía. Por esta razón, los escenarios de actuación a tratar de esta tesis son la topografía llana y la topografía montañosa, y de cómo los prototipos a elaborar pueden ser adaptables, flexibles a estos dos ámbitos, y que actúen de manera óptima ante situaciones de emergencia como lo son los sismos y las precipitaciones altas. Se concluye que por medio de esta investigación realizada en la elaboración del prototipo constructivo para la vivienda de emergencia debe ser rápido su montaje, que se pueda transformar con el fin de poder ser adaptado, además de que su estructura se adecue a los escenarios a tratar y a las precipitaciones climáticas que se puedan presentar con el fin de poder desmembrarlo y transportarlo con rapidez a diferentes lugares, que sea flexible para poder generar adecuaciones interiores o exteriores con base al usuario y a las necesidades que éste tenga. Muchas gracias.